Bienvenidos a otra videoclase con el maestro Oski. Hoy vamos a trabajar la página 79 de nuestro libro de trigonometría y geometría analítica avanzada. Vamos a aprender acerca de los ángulos notables y vamos a resolver algunas ecuaciones trigonométricas básicas. Bien, entonces en la página 79 tenemos esta tabla con los ángulos notables. Tenemos que el seno de 30 grados es un medio, coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2, tangente de 30 grados raíz de 3 sobre 3 y los recíprocos que ya conocemos. Ahora, ¿de dónde salen estos valores? ¿Dónde sale que las funciones trigonométricas de 30 grados dan estos valores o que las razones trigonométricas de la función de 60 grados, del ángulo de 60 grados, dan todas estas funciones? O el de 45 grados igual da estos resultados. Bueno, pues estos provienen de triángulos especiales. A lo mejor y para la prueba de desempeño pues no incluya calculadora porque se van a utilizar estos ángulos especiales, ya lo veremos más adelante. Bien, vamos a ver dónde salen estos ángulos. Vamos con el primero. Si tenemos un cuadrado como el que está en la pantalla y trazamos su diagonal, digamos que la diagonal, esta diagonal del cuadrado, vemos que se va a formar un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en pantalla. Es un triángulo rectángulo isósceles. Es más, vamos a colocarle medida a los lados de ese cuadrado. Digamos que el cuadrado tiene 1 de unidad. Y también aquí va a tener 1 de unidad. Entonces en el triángulo rectángulo isósceles va a pasar lo mismo, ya que este se conforma con los lados del cuadrado. Por eso es un triángulo, además de rectángulo, que también es isósceles, ya que va a tener dos lados iguales. Bien, y ahora, ¿cómo obtenemos el valor de la hipotenusa? Bueno, pues la hipotenusa debe de medir raíz de 2, ya que al aplicar el teorema de Pitágoras nos va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es 1 más 1, queda 2 y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces por ello queda como raíz de 2. Entonces escribimos que es raíz de 2. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo que se encuentra en este ángulo agudo? Bueno, pues recordemos que en un cuadrado el ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, si nosotros trazamos la diagonal, lo va a dividir a la mitad. Por lo tanto, este ángulo va a ser de 45 grados. Y también este ángulo va a ser de 45 grados. Vamos a colocar la medida. Ahí lo tenemos, 45 grados. Y vamos a calcular las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo isósceles. Vamos a definir las 6 funciones. Recuerden que el seno es igual al cateto opuesto. Seno de 45 grados, que es el ángulo, es igual al cateto opuesto. Vamos a ponerle igual los nombrecitos acá al ladito para que no nos confundamos. Este es el cateto opuesto con respecto al ángulo de 45 grados. Este de aquí abajito es el cateto adyacente. Y la raíz de 2 viene siendo nuestra hipotenusa. Entonces para el ángulo de 45 grados nos va a quedar que es cateto opuesto 1 dividido entre la raíz de 2. Racionalizamos, es decir, multiplicamos por raíz de 2 arriba y abajo, y es que nos queda raíz de 2 entre 2. Bien, ahora vamos a calcular el coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente, que es 1, entre la hipotenusa, que es raíz de 2.
Entonces va a pasar lo mismo que con la función seno. Me va a quedar 1 entre raíz de 2, que racionalizado viene siendo raíz de 2 entre 2. Ahora definimos la tangente. Tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, que vale 1, entre el cateto adyacente, que también vale 1. Y esto da como resultado 1. Ahora vamos a definir las funciones recíprocas. El recíproco de seno es cosecante de 45 grados y podemos calcularlo como el cateto, bueno, como la hipotenusa entre el cateto opuesto, o bien solamente tomamos el recíproco. El recíproco es raíz de 2 entre 1, lo cual da raíz de 2. La secante de 45 grados, pues lo mismo, va a ser el recíproco de 1 sobre raíz de 2, es decir, raíz de 2 entre 1, lo cual pues da raíz de 2. Y para la tangente de 45 grados es desigual a, igual tomamos el recíproco, al intercambiar numerador y denominador nos va a quedar otra vez 1 entre 1, es decir que eso es 1. Bien, entonces con eso tenemos el seno de 45 grados, coseno de 45 grados, tangente de 45 grados y las recíprocas de esas mismas de 45 grados. Estos mismos valores son los que aparecen en esta parte de la tabla. Aquí lo pueden ver. Seno de 45, coseno de 45, tangente, cosecante, secante y cotangente. Bien, ahora vamos a ver de dónde salen las otras 6. Entonces no hay que aprenderse de memoria el resultado de estas 6 funciones, sino que lo que hay que aprenderse es el triángulo especial que se utiliza, porque bien podemos plantear este triángulo en la esquina de nuestra hojita o a un ladito de la ecuación que tengamos que resolver o del ejercicio que tengamos que resolver, y estos se generan perfectamente a través de conocer cómo se define el seno, el coseno, la tangente. Veamos entonces el segundo. El segundo se obtiene a partir de un triángulo equilátero. Si este triángulo equilátero, digamos que este triángulo tiene 2 unidades de lado, todos sus lados miden 2 unidades. Y además sabemos que en un triángulo equilátero, ¿cuánto miden sus ángulos? Pues 60 grados. Un triángulo que es equilátero también es equiángulo. Entonces cada uno de estos ángulos va a medir 60 grados. Bien, ¿y qué con ese triángulo equilátero? Bueno, pues vamos a dividirlo a la mitad. Vamos a trazar aquí la altura de uno de sus lados. Y esta altura resulta que es una mediatriz, por lo cual lo va a dividir en 2 triángulos rectángulos iguales, que es el que tengo aquí al ladito. En ese triángulo rectángulo, pues la hipotenusa, vamos a marcar aquí el ángulo recto, ahí está. Ese sería nuestro ángulo recto. Y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo pues va a medir 2 unidades, ya que corresponde a uno de los lados del triángulo equilátero. La base, esta base va a medir 1 unidad, ya que representa la mitad de uno de los lados del triángulo equilátero. Y ahora si aplicamos el teorema de Pitágoras, podemos obtener la medida de este cateto. Entonces va a ser a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, es decir, a cuadrada más 1 igual a 4, restamos y podemos darnos cuenta que al despejar nos va a quedar raíz de 3. Lo pueden comprobar escribiéndolo. Entonces nos queda raíz de 3. El ángulo, este ángulo que está al pie de la base,
va a medir 60 grados. Mientras que el ángulo que está en la parte superior, ese va a medir 30 grados, porque va a ser la mitad del, ya que la mediatriz lo va a bisectar. Y con eso ya podemos calcular las 6 razones trigonométricas para cada ángulo. Vamos a calcular primero para el de 60 grados. Entonces, si consideramos el de 60 grados, este va a ser el cateto opuesto con respecto al ángulo de 60 grados. Este va a ser nuestro cateto adyacente. Y este será nuestra hipotenusa. Entonces las definimos y me va a quedar que el seno de 60 grados equivale a cateto opuesto, en la raíz de 3, entre la hipotenusa que vale 2. El coseno de 60 grados va a ser igual a el cateto adyacente que es 1 entre la hipotenusa que vale 2. Y por último, la tangente de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es la raíz de 3, entre cateto adyacente que vale 1. Es decir, esto es igual a la raíz de 3. Ahora vamos a calcular sus cofunciones. Cosecante de 60 grados, no cofunciones, recíprocos, perdón. Sus recíprocos. Cosecante de 60 grados es igual a, invertimos, va a ser 2 entre la raíz de 3. Lo cual podemos racionalizar. Y esto sería multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo y nos queda 2 por la raíz de 3 entre 3. Ahí está. Bien, ahora sigue la secante. Secante de 60 grados. Esto es igual a, y sería el recíproco de coseno, es decir, 2 entre 1, lo cual da como resultado 2. Y el recíproco de la tangente es cotangente de 60 grados, lo cual es igual a, invertimos, sería 1 entre la raíz de 3, que al racionalizar, multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo, y nos queda raíz de 3 entre 3. Entonces estos 6 valores son los que aparecen en nuestra actividad. ¿Ya están? ¿Sí? De ahí sale raíz de 3 sobre 2, que coseno de 60 es 1/2, raíz de 3. Ahí está. Y ahora vamos a ver cómo se generan los de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados, este ya no va a ser nuestro cateto opuesto, ni este sobre el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. Entonces, con respecto de 30 grados, el opuesto sería el que mide 1 y el adyacente el que mide raíz de 3. Entonces, vamos a calcular seno de 30 grados es igual a, y hacemos cateto opuesto que es 1 entre la hipotenusa que vale 2. Ahora, coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente que vale raíz de 3 dividido entre la hipotenusa que es 2. Y por último, la tangente de 30 grados que es igual a el cateto opuesto que vale 1 entre el cateto adyacente que vale raíz de 3. Racionalizamos y nos va a quedar
que es igual a raíz de 3 entre 3. Hay otra forma de obtener estos mismos valores. Puede ser con las cofunciones. Recuerden que la cofunción de seno de 30 es coseno de 60. Entonces, si vemos el anterior, coseno de 60 vale 1 medio. Entonces, podemos haber escrito de forma directa el valor. O, por ejemplo, el coseno de 30 grados, su cofunción es seno de 60, lo cual aquí lo podemos ver, seno de 60. O la cofunción de tangente de 30 es cotangente de 60. Y aquí lo tenemos, nos quedó raíz de 3 sobre 3. Podemos obtenerlo con la misma tabla o podemos obtenerlo con otras propiedades. Voy a escribir ahora las recíprocas. Cosecante de 30 grados. Puedo tomar el recíproco, que sería 2 entre 1, o bien la cofunción de cosecante es secante de 60, y aquí podemos ver que nos quedó 2. Ahora, para la secante de 30 grados, su cofunción es cosecante de 60 grados, y vemos que nos quedó 2 raíz de 3 entre 3. Y por último, la cotangente de 30 grados, su cofunción viene siendo tangente de 60, que vemos que nos quedó raíz de 3. Los mismos resultados hubieran salido si hubiéramos aplicado las definiciones en el mismo triángulo. El caso es que ya tenemos aquí los valores. Tangente de 30, coseno de 30, tangente de 30, cosecante de 30, secante de 30 y cotangente de 30. Entonces de ahí salen esos 18 valores. Ahora, ¿cómo vamos a llenar esta parte? Bueno, pues para ello vamos a aplicar las reducciones. Por ejemplo, aquí la forma reducida de 150 grados, seno de 150 grados. Sabemos que el seno de 150 equivale al seno de 30. Y seno de 30 es 1 medio, por lo cual nos va a quedar el mismo resultado, pero en positivo. Luego, el seno de 210 grados. Bueno, pues el seno de 210 grados equivale al menos seno de 30 grados. Y a lo mejor están preguntando por qué. Por lo que pasa es que seno de 210 grados, 210 es un ángulo de tercer cuadrante. Y en ese cuadrante el seno es negativo. Entonces, para reducirlo debe de ser menos el seno de, y le quitamos 180. Entonces el agudo es 30 grados. Entonces, como equivale a menos seno de 30 grados y me están diciendo que el seno de 30 equivale a 1 medio, entonces aquí me va a quedar menos 1 medio. Esto quiere decir que el valor no varía. O sea, el valor siempre va a ser 1 medio, pero lo que puede variar es si es el más 1 medio o el menos 1 medio. Y lo mismo pasa con los otros 18. Entonces, cada uno de estos ángulos representa el mismo valor que seno de 30 grados, pero puede ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante. Entonces, por ejemplo, seno de 330 grados, pues yo sé que este ángulo es de cuarto cuadrante y ahí el seno es negativo, por lo cual me va a quedar menos 1 medio. Ahora, coseno, hablemos del coseno. Para el coseno, yo sé que en el segundo cuadrante es negativo, en el tercero es negativo, pero en el cuarto es positivo. Entonces quiere decir que esto va a ser menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2 coseno de 210 grados, y el coseno de 330 grados es raíz de 3 sobre 2. Para la tangente, misma situación. Si sé que la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3, entonces el mismo resultado tendrá tangente de 150, tangente de 210 y tangente de 330, pero puede ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante es negativa, en el tercer cuadrante es positivo y en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, tangente de 150 es menos raíz de 3 sobre 3, la tangente de 210 es raíz de 3 sobre 3 y la tangente de 330 es menos la raíz de 3 sobre 3. Y así vamos completando toda la demás tabla.
¿Ok? Entonces se queda de tarea esta página 79 con los ejemplos. Solamente es colocar los signos dependiendo ahí del cuadrante. Bien, ahora vamos a completar esta tabla. Nos dice acá, de manera individual y presencial, completa la tabla siguiente colocando en cada uno de los recuadros los valores numéricos que tienen cada una de las funciones trigonométricas, de acuerdo con el ángulo dado y sin utilizar calculadora. Puedes apoyarte en las gráficas de la siguiente página. Estos son otros ángulos notables. El ángulo de 0 grados o 360 grados, porque puede representar un giro completo. El ángulo de 90 grados, el de 180 grados y 270 grados. Aquí en esta página 80 tenemos una parte de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para esta función seno, esa que tenemos aquí, esa función seno, esta solo es una parte, nada más comprende de 0 grados hasta 2pi. Un solo pi representa 180 grados, entonces 2pi son 360 grados, es decir que esto es 0 grados, este es 90 grados, este representa 180 grados, este de aquí abajito 270 grados y el de 2pi representa 360 grados. Todos están así, es 90, 180, 270 y 360 grados. Cada una de estas gráficas es lo mismo. Bien, entonces solamente tenemos la gráfica que va desde 0 hasta 360 grados. ¿Por qué no ponemos toda la gráfica? Esto ya lo van a aprender a fondo en Matemáticas 5, pero nada más nos interesa el patrón principal, que es la figura que se va a repetir en todo a lo largo de la gráfica. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la función seno. Si te fijas, la función seno se extiende tanto a la parte derecha como a la izquierda. Si hago un zoom hacia atrás, puedes ver que se extiende de manera infinita. Pero muchas veces no nos interesa toda la función seno, solamente una parte de ella. Entonces es la que utilizamos, la de 360 grados. O sea, desde el 0 hasta el 360. Y ya luego esa figura se va repitiendo hasta el infinito. Lo mismo pasa con la función coseno. De hecho, se parece mucho a la función seno, solamente que está desplazada. Ahí lo pueden ver, tenemos coseno y la función seno. La diferencia se encuentra en que la función coseno empieza con una altura de 1 en 0 grados y luego 90 grados tiene 0 de altura. Pero la función seno tiene 0 de altura en 0 grados y 1 de altura en 90 grados. Entonces está como desplazada la función coseno. Pero la idea es la misma, se prolonga tanto a la derecha como a la izquierda. La función tangente, aquí lo podemos ver, es como si fuera una S alargada y esa figura es la que se repite hasta el infinito. La función cosecante, aquí la tenemos, viene siendo de esta forma, porque pues si sabemos que seno de 0 grados es 0, entonces cuando invertamos los lugares nos va a quedar 1 entre 0, lo cual es indeterminado. Es decir que van a haber asíntotas en 0 grados, 180 grados y 360 grados, que son donde precisamente la función seno da 0. Aquí en 0 da 0, en 180 grados da 0 y en 360 grados da 0. Esa es la razón de por qué quieren varias asíntotas en esa función. La cosecante, aquí la tenemos, igual nada más es un desplazamiento, la cosecante, la secante, perdón. Y por último la cotangente, que está nada más como que invertida con respecto a la tangente. Bien, entonces nada más tenemos aquí el periodo básico, el primer patrón, que es el que nos interesa para poder resolver ecuaciones. Entonces, de cierta manera hay que aprenderse de memoria estas gráficas.
que de todas maneras estas dos, tanto la función seno como la función coseno, se aprenden en matemáticas 5, tienen que dominar estas dos figuritas. Bien, entonces aquí tenemos que vamos a llenar esa tabla utilizando las alturas. Por ejemplo, seno de 0 grados. Seno de 0 grados aquí es igual. Aquí está, 0 grados. Tiene una altura en la gráfica de 0. O sea, la y vale 0. El de 90 grados. ¿Cuánto es seno de 90 grados? Entonces este representa 90 grados. Entonces vemos que su altura llega a 1 de altura. Entonces seno de 90 grados es 1. Ahora sigue seno de 180 grados. Seno de 180 grados es donde está pi y vemos que su altura es 0. Y por último tenemos seno de 270 grados. Seno de 270 vemos que la altura corresponde a menos 1. Y esto mismo lo podemos comprobar con nuestra calculadora. Si nosotros escribimos seno de 0 grados, bien, seno de 0 grados. Le damos igual y nos queda 0. Seno de 90 grados. Y nos queda 1. Seno de 180. 0. Y seno de 270 grados menos 1. A lo mejor pensarán, ay, ¿por qué lo tengo que aprender a hacerlo con las gráficas y puedo hacerlo en la calculadora? Pues precisamente por eso mismo, para que no perdamos la esencia de dónde salen esos valores y no aprendamos algo como algo ya acabado, sino de dónde salen cada uno de estos valores. Entonces, por eso es importante que se aprendan la gráfica, además de, como les comenté, les va a servir para el siguiente curso de matemáticas, ya que tienen que dominar estos dos patrones. Bien, para la función coseno hacemos lo mismo. Vemos que coseno de 0 grados es 1. El coseno de 90 grados es 0. El de 180 menos 1 y el de 270 0. Bien, ahora vamos a analizar el de la tangente. El de la tangente nada más, fíjense, tenemos que tangente de 0 es 0, tangente de 90 no existe porque tenemos una asíntota. Inclusive lo podemos mostrar en la calculadora. Si ponemos tangente de 90 grados, vemos que nos queda mate error. O sea, la calculadora simplemente se limita a decir que eso no se puede matemáticamente. Entonces esto pues no lo podemos dividir. Bueno, no hay un valor para 90 grados, digamos que es vacío. Para el de 180 grados es 0. Para el 270 también no existe. Igual lo podemos ver en la calculadora. Tangente de 270, error matemático. Y tangente de 360 es 0. Vamos a colocarlo en nuestra tabla. Tangente de 0, 0. Tangente de 90 no existe. Podemos escribir como NE, no existe. O también podemos escribir la palabra, bueno, la frase no existe. Como gustes, en tu actividad, cualquiera de las dos formas. El de 180 pues ya vimos que es 0. Y para el de 270 grados pues no existe. Esta. Bien, se queda de tarea que ustedes vayan completando las demás. Analizando la de secante, la de cosecante, secante y cotangente. Bien, ahora vamos a resolver estas ecuaciones. La página 81 y la página 82.
Estas ecuaciones se resuelven muy parecido a lo que ustedes vieron en Matemáticas 3, pero con una solución adicional. Voy a explicarme. Vamos a resolver un ejemplo. Digamos que tengo que resolver seno de x igual a 1/2. Es decir, que tengo que resolver esta ecuación. Seno de x igual a 1/2. Bien, ¿cómo la resuelvo? Bueno, primero hay que identificar el valor que da seno de x. Este valor es un número positivo, es decir, 1/2 representa un número positivo. Bien, ¿y qué con eso? Bueno, ahí nos está diciendo que el seno de x dio positivo. ¿Y en qué cuadrantes da positivo? Pues en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, porque ahí es donde el seno es positivo. Entonces, por eso van a haber dos soluciones, una en el cuadrante 1 y la otra en el cuadrante 2. ¿Cómo se obtienen esas dos soluciones? Ahí va, podemos despejar. Aquí está. X es igual al seno inverso de 1/2. Y aquí lo que nos estamos preguntando es lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo tal que al aplicarle la función seno da como resultado 1/2? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tabla, a la tabla de ángulos notables, aquí está. Vamos con el de 1/2. Aquí está. Yo sé que seno de 30 grados da 1/2. Entonces un resultado va a ser 30 grados. Pero también 150 grados da más 1/2. Es decir que hay dos resultados, el de 30 grados y el de 150 grados. Entonces eso lo puedo obtener de forma directa sin calculadora. Pero con la calculadora podemos hacer lo siguiente. Tecleamos seno inversa. Entonces voy a poner shift seno, ahí está, de 1/2. Le doy enter y me arroja 30 grados. Inclusive le podría poner el botón de grados, minutos, segundos. 30 grados, 0 minutos, 0 segundos. Ahí está. Y eso es lo siguiente que voy a escribir. Este ángulo de 30 grados representa alfa. ¿Por qué representa alfa? Porque recuerden que alfa es el ángulo que es agudo y además es positivo. Entonces esto representa alfa. Ahora recordemos en el ADA cuál es la fórmula de cuadrante 1 y cuál es la fórmula de cuadrante 2. Bueno, la fórmula de cuadrante 1 es x igual a alfa, es decir, el ángulo es el agudo. Mientras que en el segundo cuadrante se genera como 180 grados menos alfa, menos ese agudo positivo. Esto lo repasamos en la sesión pasada. Si tienes dudas, te recomiendo que revises esas sesiones. Igual son conceptos básicos de trigonometría que debes saber antes de demostrar o resolver ecuaciones trigonométricas más avanzadas. Bien, y ahora sustituimos. Y nos va a quedar x igual a 30 grados y x igual a 180 grados menos 30 grados, lo cual da 150 grados. Pero como te había comentado, estos mismos resultados ya lo había obtenido a partir de la tabla. Porque yo sé que seno de 30 da 1/2 y seno de 150 da 1/2. Entonces esto es con la calculadora si quisiéramos hacerlo así. Siempre voy a mostrar las dos opciones. Lo que pasa es que no siempre, porque como esta tabla solamente se utiliza para algunos notables que son para el de 30, 60 y 45, no todos se pueden hacer así. Por eso es que enseño cómo se hace con la calculadora. Bien, veamos la siguiente ecuación. Este seno de x igual a 1/2 fue la ecuación 1. Bien, vamos con la siguiente ecuación. Coseno de x igual a menos raíz de 3 sobre 2. Esta viene siendo nuestra ecuación 2. Y vamos a resolverla. Fíjate en el coseno. Bueno, más bien en el número que da el coseno. Ese número es negativo. Y es lo primero que debemos identificar qué tipo de número es. Es un número negativo. Ok. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues ¿en qué cuadrante el coseno es negativo? Recuerda ahí.
es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces va a ser negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Ahí lo tenemos. Y ahora ya podemos resolver. X va a ser igual al coseno inverso de menos raíz de 3 sobre 2. Y antes de que utilicemos la calculadora, quiero que veas cuál es ese resultado. ¿Cuáles son los ángulos que dan menos raíz de 3 sobre 2? Este es un ángulo notable. Entonces, si nos vamos a coseno de raíz de 3 sobre 2, vemos que ese resultado se tiene con un ángulo de 30 grados. Bueno, pero nos piden menos raíz de 3 sobre 2. Entonces va a ser este negativo. Este es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces va a haber dos respuestas, 150 grados y 210 grados. Bien, ahora, ¿cómo lo obtenemos esos mismos resultados, pero con la calculadora? Si nos tecleamos esto en la calculadora, fíjense que ¿qué es lo que va a aparecer? Ponemos coseno inverso de raíz de 3 entre 2. Damos enter. Pero es menos. Es menos. Entonces le pongo ahí menos raíz de 3 sobre 2. Se movió. Ahí está. Entonces nos queda 150 grados. Entonces, a diferencia del anterior, vemos que cuando nos quedó negativo, nos dio un ángulo, bueno, obtuso. Vamos a apuntar, ahí está, X es igual a 150 grados. Pero ese ángulo es obtuso. Y aquí hago la aclaración, esto no es alfa, ya que eso es un ángulo obtuso. Para que sea alfa tiene que ser un ángulo agudo y positivo. Entonces luego, ¿cómo se obtiene alfa entonces? ¿Cómo se obtiene ese ángulo agudo y positivo? Entonces es que planteo la pregunta. ¿Cuál es el agudo que le restas a 180 grados para obtener 150 grados? ¿Por qué así? Porque esto es de segundo cuadrante y la fórmula de segundo cuadrante es 180 grados menos alfa. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Pues es 30 grados. Ahí está. Entonces, alfa es igual a 30 grados. Y este es agudo y es positivo. Entonces, ese va a ser nuestra alfa. Ahora ya podemos plantear el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Los planteamos, aquí los tenemos. X igual a 180 grados menos alfa. Y X igual a 180 grados más alfa. Sustituimos el valor de la alfa. Y es que nos queda 150 grados y 210 grados. Resultados que también habíamos obtenido con la tabla. Ahí está. Recuerda, en cualquier parte del video puedes poner pausa para que te tengas ahí a escribirlo y luego puedes continuar con el video. Eso sería lo ideal. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a resolver cotangente de x igual a menos 1. Esa es la ecuación 6 de la página 81. Bien, ¿cómo resolvemos cotangente de x igual a menos 1? Podemos hacerlo de forma directa con la tabla. Aquí está. Vean, fíjense. Esto viene siendo un número negativo. Entonces quiere decir que la cotangente negativa se encuentra en el cuadrante 2 y cuadrante 4. Recuerden, la cotangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Por lo tanto, va a ser negativa en los otros dos, en el segundo y en el cuarto. Entonces tiene dos soluciones. Ahora vamos a calcular el cotangente inverso de menos 1. Esto lo hacemos con la misma ayuda de las tablas. Ya está. Vamos a ver dónde da cotangente igual a menos 1. Aquí dio raíz de 3. Aquí dio raíz de 3 entre 3. Aquí dio 1. Yo quiero el de menos 1. A ver, entonces el de menos 1 se encuentra, a ver, segundo cuadrante, la cotangente es negativa, tercer cuadrante, ahí es positiva, y en el cuarto cuadrante la cotangente es negativa. Entonces, si yo quiero que sea igual a menos 1, entonces va a ser en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, es decir, la respuesta es 135 grados y 315 grados. Y solamente le escribo. Ya está. Así lo hago con la tabla. Pero ¿cómo le hago, maestro? Si yo quiero usar la calculadora. No hay un botón en la calculadora. Vamos a hacerle aquí zoom. Puedes hacer igual en tu calculadora.
Fíjate, aquí no hay ningún botón que diga cotangente inversa o algo de ese estilo, no, no hay. Entonces, si hay seno inversa, coseno inversa, tangente inversa. Esto de hiperbólico, esto es otra cosa. Esto es para integrales. Entonces, no, esto no lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, no hay la función cotangente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no tenemos cosecante, secante ni cotangente? Bueno, pues vamos a usar la propiedad de que son recíprocas. Aquí están, vamos a hacer la opción, pero con calculadora. Igual puedes anotar los dos, puedes ponerle pausa, apuntas este procedimiento en ese ejercicio, no lo escribas tan grande para que en la otra mitad pues escribas la otra forma con la calculadora. Entonces con calculadora pues vamos a usar la propiedad del recíproco. Entonces vamos a sacar el recíproco de cotangente. El recíproco de cotangente es 1 entre tangente de x. Esta. Cotangente de x equivale a 1 entre tangente de x. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué si dice recíproco tiene que ser así? Bueno, pues hay que recordar el concepto de recíproco. Recuerda, esto lo vimos en la clase 1. Si dos números son recíprocos, bueno, si uno es recíproco de otro, entonces quiere decir que la multiplicación de los dos, ¿cuánto da? Pues da 1. Y eso es lo que precisamente utilizamos. Ya que tangente y cotangente son recíprocos, entonces la multiplicación de tangente con la cotangente debe de ser igual a 1. Por lo tanto, si yo divido entre ambos lados con tangente, me va a quedar que la cotangente de x es igual a 1 entre la tangente de x. Y esa es la razón de por qué cambié cotangente de x por 1 entre tangente de x. Porque utilicé esta propiedad de recíprocos. Bien, entonces, una vez que usé esa propiedad, pues voy a despejar la tangente de x. Ahí está. Aquí multiplico ambos lados por tangente, luego divido ambos lados entre menos 1 y hago la división. 1 entre menos 1 da menos 1. Bueno, ¿y qué con eso? Bueno, pues que puedo cambiar la ecuación. En vez de resolver cotangente de x igual a menos 1, pues ahora voy a resolver tangente de x igual a 1. ¿Aquí está? Y ahora vamos a concentrarnos en este ejercicio. Tangente de x igual a menos 1. Tangente de x igual a menos 1 con la calculadora. Pues hacemos lo mismo. Este número menos 1 pues es un número negativo. La tangente ¿dónde es negativa? Pues en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ya que en el primero y en el tercero son positivas. Ahora despejamos la x. Aquí está. Tangente inversa de menos 1. Y eso nos quedó menos 45 grados. Lo podemos comprobar. Ahí está. Tangente inversa de menos 45, no menos 45, de menos 1. Tangente inversa de menos 1. Y nos quedó menos 45 grados. Entonces sí, la calculadora te arroja resultados agudos, te arroja resultados obtusos y te arroja resultados negativos. De todo hace la calculadora. Menos arrojarte el agudo positivo. Entonces vemos que nos queda aquí un agudo, pero este agudo es negativo. Entonces, ¿qué hacemos en dado caso que nos quede un agudo negativo? Pues nada, solo transfórmalo en positivo. Aquí está. Por lo tanto, alfa es igual a 45 grados y esto ya es agudo positivo. Pero ¿por qué se puede transformar solo así? Porque sí, de negativo a positivo. Bueno, pues hay una teoría detrás de ello. Vamos a verlo. Resulta que esta función, la tangente, es una función impar. ¿Qué significa que sea una función impar? Esto lo estás viendo en Matemáticas 4. Resulta que es simétrica con respecto al origen, pero también significa que las alturas también son simétricas, o sea, tienen esa reflexión impar. Esa, bueno, reflexión central sería. Entonces, la tangente de menos x, la tangente de un ángulo negativo, equivale a la tangente del positivo, pero multiplicado con el signo negativo. O sea, multiplicamos por menos a la tangente del positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que la tangente de menos 45 grados equivale a menos tangente de 45 grados. Pero la menos tangente de 45 grados resulta que es la simplificación
de tangente de 135 y tangente de 315. Recuerda que esto lo vimos en nuestra clase 1, cómo simplificar la tangente de 135 y cómo simplificar la tangente de 315. Entonces estamos haciendo como que ese proceso inverso. Entonces por eso es que se puede cambiar solamente así porque sí, de negativo a positivo, ya que tiene esa forma impar. Entonces es la razón de que nos haya quedado aquí ángulo agudo positivo. Entonces con eso ya podemos plantear la fórmula de segundo cuadrante y de cuarto cuadrante. Aquí está. Planteamos la fórmula, segundo cuadrante es 180 grados menos alfa y cuarto cuadrante es 360 grados menos alfa. Sustituimos el ángulo agudo que es de 45 grados, nos queda 135 y aquí nos queda 315 grados. Si lo hubiéramos dejado con el negativo, pues esto hubiera sido menos por menos más. Y aquí nos hubiera quedado 225, pero eso ya no es de segundo cuadrante, sería de tercer cuadrante y estaríamos diciendo mentiras. Entonces es por ello que hay que transformarlo a agudo positivo siempre, independientemente de lo que nos quede aquí en la calculadora, tienes que obtener el agudo positivo. Si tienes suerte, te queda el agudo positivo directamente, y si no, pues si es obtuso, vas a tener que colocar lo que le falta para 180 grados y si es negativo dejarlo como positivo, ¿sí? Bien, entonces así nos quedaría de forma completa la resolución de cotangente de x igual a menos 1 sin calculadora. Puedes ponerle pausa aquí al video y lo copias y continúas. Bien, vamos a ver un último ejemplo. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones trigonométricas con seno, coseno, cosecante o secante igualadas a 0, 1 o menos 1? Por ejemplo, que yo tenga seno de x igual a 1, coseno de x igual a 0, secante de x igual a menos 1. O bien, ¿cómo resolvemos las ecuaciones trigonométricas con tangente o cotangente igualados a 0? Por ejemplo, tangente de x igual a 0 o cotangente de x igual a 0. Bueno, pues esto no se resuelve de la misma manera que el anterior. Es decir, no se resuelve de esta forma que, a ver, ¿dónde es positivo? No, ¿dónde es negativo? No. Esto se resuelve con las gráficas. Por eso es necesario aprenderse lo de las gráficas. Bien, ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación. Coseno de x igual a 0. Bueno, pues, ¿cuáles son los ángulos que hacen que dé 0 el coseno? Si nosotros nos vamos a las gráficas, aquí está, vemos que los ángulos que hacen 0 el coseno son estos dos. Este hace 0 y este hace 0. Inclusive ya los habías notado acá. Coseno de 90 grados da 0 y coseno de 270 grados da 0. Entonces la respuesta debe de ser 0 grados y 270 grados. Pero eso solamente lo vamos a saber si conocemos las gráficas. Entonces, para practicar esto de las gráficas, es necesario que hagas la gráfica al momento de resolver la ecuación. Aquí está. Entonces, hago mi gráfica. Aquí está. Empieza desde 1, baja a 0, luego a menos 1, sube a 0 y luego a 1. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Identifico dónde da 0. Da 0 en 90 grados y da 0 en 270 grados. Entonces así se resuelven este tipo de ecuaciones. Los que se encuentran igualados a 0, 1 o menos 1, para seno, coseno, cosecante y secante, se coloca la gráfica de la página 80. Y en dado caso que sea tangente o cotangente igualado a 0, igual la gráfica que tenemos de la tangente en la página 80 y de la cotangente en la página 80. Entonces es aprenderse la gráfica, no la tabla de valores. Esa tabla me refiero, de valores. Bien, te dejo aquí con la imagen. Le puedes poner pausa al video, ya acabamos con esto. Esa fue la última ecuación. Entonces, si queremos resolver alguna de esas, es necesario que ustedes escriban la gráfica, porque así pues se van a terminar memorizando este patrón, que les va a servir para el siguiente curso de matemáticas de tronco común. Bueno, saludos chicos.